Estamos llamados, muy buen día, por favor pónganse cómodos. Sean bienvenidos un día más a una reunión donde seguramente Dios hablará en nuestra vida, donde Dios tocará nuestro corazón. Bien, vamos a continuar con la serie que hemos titulado Nuestra seguridad en Jesucristo. Hoy quiero hablarles del cuarto tema que te lleva como título Teniendo una nueva naturaleza. Ponga mucha atención, este tema es muy importante y le voy a pedir por favor que no se vayan a distraer. La Biblia contiene muchos principios acerca de lo que tiene que ver con la vida. Y hay principios acerca de la vida tanto biológica como la vida espiritual. La Biblia, en uno de sus principios que ha sido corroborado por la ciencia, dice, por ejemplo, que todo se reproduce de acuerdo al mismo género. Todo se reproduce de acuerdo al mismo género. Es decir, que si usted siembra una semilla de trigo, lo más natural y lógico es que salga de esa semilla de trigo que tú has sembrado, salga una espiga de trigo. Si usted siembra una semilla de limón, lo más natural es que de esa semilla de limón se levante una plantica, esa planta se convierta en un árbol, ese árbol de limones que traen semilla que a su vez van a dar limones. Asimismo, en cualquiera de las frutas, eso es un principio, que todo se reproduce de acuerdo al mismo género. Si usted siembra una semilla, por ejemplo, de orquídeas, va a dar orquídeas, aunque de diferentes colores, aunque de diferentes formas, pero todos son flores hermosas de las orquídeas. Igual así con los rosales, ¿de acuerdo? Todo se reproduce de acuerdo al mismo género. Si nosotros miramos entonces los animalitos de la selva, si vemos dos animalitos que se ayuntan, dos elefantes que se ayuntan, pues como resultado de eso va a salir un elefantico, ¿verdad? Si vemos dos leones que se aparejan, que se ayuntan, de esa unión de esos dos leones, pues va a salir un leoncillo. Ese leoncillo viene con la misma naturaleza, con las mismas características de sus padres. Cuando dos seres humanos tienen intimidad, no tienen relaciones íntimas, pues saliste tú. Esa es una ley, digamos, biológica que está ahí establecida, que el Señor la dejó establecida desde Génesis, que la ciencia hasta ahora la está tratando de descubrir, pero 3.500 años atrás ya Moisés había hablado de este principio. Ellos están tratando ahora de descubrir y sacar una cantidad de cosas que hace miles de años fueron escritas. Vamos a mirar esos principios. Vayan por favor al libro de Génesis, capítulo 1, a partir del verso 11. Encontramos estos principios que han sido establecidos hace más de 3.500 años, que la ciencia hoy quiere confirmarlos, pero que ya está establecido en la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Esto fue la creación del reino vegetal. Versículo 2. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Es decir, nacieron los manzanos, los guayabos, los duranos, las naranjas y lo demás. Y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Fíjense, Dios primero creó la flora, después creó la fauna. Dice la Biblia: y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Todas las aves. Hay infinidad de aves, pero pertenecen todas a la misma especie, que es la especie de las aves. De los mamíferos hay diferentes especies de mamíferos. Y Dios crea primero los vegetales y luego crea el reino animal. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Así es cuando vemos nosotros un montón de diferentes serpientes, diferentes tamaños, diferentes colores, pero todas pertenecen a la misma especie. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género,
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Versículo 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces ustedes y yo somos producto de la fructificación de nuestros padres Adán y Eva. De ahí viene toda la descendencia de la raza humana. Así se producen todas las especies en el reino animal, en el reino vegetal, y también lo vemos entonces en la naturaleza humana. Todo se reproduce según su propio género. Aquí la palabra género es una palabra que se destaca en los versículos que hemos leído anteriormente. Y esta definición de la palabra género en el hebreo es la palabra min. Esta palabra min en hebreo quiere decir especie, quiere decir naturaleza. Género entonces es naturaleza, género es especie. Si lo miramos en el griego, esta palabra es la palabra genos, es donde viene la palabra genética, genes. Y esta palabra quiere decir familia, quiere decir linaje, quiere decir nación. Entonces cuando dice que se reprodujo de acuerdo al mismo género, está diciendo que se reprodujo de acuerdo a la misma naturaleza, de acuerdo a la misma familia, de acuerdo al mismo linaje. Mirando esta palabra naturaleza, en el diccionario Larousse, hay diferentes connotaciones, pero quise destacar 3 connotaciones específicas de lo que el diccionario Larousse del 2003 dice como definición de la palabra naturaleza. Y dice que naturaleza es el conjunto de características fundamentales de un ser o de una cosa. Por ejemplo, hay caballos, hay burros, hay cebras. Son diferentes animales, pero todos pertenecen a una sola especie, que es la especie de los equinos, por ejemplo. También podemos ver en el reino mineral, hay esmeraldas, hay diamantes, hay rubíes, hay zafiros, hay zircón. Todos son diferentes, pero todos pertenecen al reino mineral. Es la primera definición. La segunda definición que da Larousse es que naturaleza es el conjunto de inclinaciones e instintos de una persona. El conjunto de inclinaciones o instintos de una persona. Y es así como nosotros, si estamos en la calle y viene de pronto un carro, lo que siempre nosotros hacemos, y viene el carro desbocado, viene el carro sin control, nosotros lo que siempre hacemos es tratarnos de proteger, de evitar un accidente y lo demás. Eso es un instinto que está en todos nosotros como raza humana. La tercera definición que dice Larousse es el conjunto de características comunes en todas las personas. El conjunto de características comunes que hay en todas las personas. Es así que la Biblia dice que todos los seres venimos de Adán y que hemos heredado de Adán su naturaleza. Por eso la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Somos de distintas razas, ¿verdad? Encontramos diferentes razas, pero todos pertenecemos al mismo género, que es el género humano. Y según la Biblia, nosotros hemos heredado no solo los rasgos físicos que nos caracterizan, sino que también hemos heredado lo que la Biblia llama la naturaleza pecadora. Y en esta parte de nuestro ser es donde tenemos por naturaleza, desde que nacemos, vamos a sacar, a aflorar lo malo. Es algo que todos nacemos con eso. Está dentro de nuestra naturaleza porque es de la misma descendencia. Nos reproducimos de acuerdo al mismo género. Si nosotros miramos la Biblia en Romanos capítulo 5, a la altura del verso 12, dice la Biblia, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que la Biblia dice que nosotros heredamos la muerte y esa muerte la heredamos por Adán. Algún día, queramos o no queramos, escuchen esto, algún día, queramos o no queramos, nos asuste o no nos asuste, vamos a tener que morir si no es que Jesús viene por nosotros. Es algo que fue heredado. Esta es una de las características humanas. Todo ser humano tiene que morir. Repito, a no ser que el Señor venga por nosotros antes de eso. Todos los seres humanos morimos. Y eso es algo que está ahí, pero que no estaba dentro del plan de Dios original. Eso no lo tenía contemplado.
Pero por causa de Adán, entonces vino esa consecuencia para nosotros. Y si nosotros miramos algunas de los rasgos de nuestra naturaleza adámica que traemos, entonces es por esa razón que el hombre por naturaleza trae unos rasgos adámicos, es decir, unos rasgos heredados de Adán. ¿Qué tipo de rasgos traemos? Por ejemplo, el egoísmo. Es algo que está dentro del ser humano. El orgullo, la envidia, el desorden, la infidelidad, la promiscuidad. Son cosas que están ahí. Desviaciones sexuales, la avaricia, el odio, la venganza. Podría seguir enumerando, nos iríamos toda hoy la reunión hablando de todas las características que nosotros traemos que están ahí. Es innumerable la lista de características del ser humano que son heredadas por naturaleza. Encontramos algo que la Biblia dice de un Pablo, por llamarlo de esta manera, un Pablo científico, que trató como de disertar un poco sobre este tema y dar una claridad. Acompañe por favor al primer libro de Corintios, a la altura del verso 15, en los versos 35 en adelante, vamos a encontrar ese Pablo, entre comillas, científico, que nos permite a través del discernimiento de la palabra poder entender algunas cosas que para muchos tal vez son desconocidas o que son interrogantes en su vida. 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, que tú siembras un grano de trigo y para fin que salga una espiga de trigo, para que salga la espiga de trigo, tiene primero que morir la semilla. Si la semilla no muere, no viene la espiga. Y esas son las más, digamos que la misma naturaleza nos estaba mostrando, dándonos a conocer lo que a futuro sería la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Sin perder el pasaje, en Juan capítulo 15, o mejor, capítulo 12, a la altura del verso 24, es una palabra de Jesús que dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dice la Biblia, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. En la naturaleza, escuchen esto, en la naturaleza se refleja la sabiduría de Dios. Si algo no muere, no puede dar fruto. Si algo sigue vivo, es decir, y también nos enseña a nosotros, mientras nosotros no muramos a nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos dar fruto. Pero sigamos por favor en el Pablo científico, 1 Corintios 15, verso 37. Escuchen esto, cómo lo aclaro. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Es decir, no siembras un grano de trigo y sale otro grano de trigo. No es así. Sino que siembras un grano de trigo y lo natural es que sale una espiga de trigo. Es decir, no sale lo mismo. Sigue diciendo, si el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. Cada semilla su propio cuerpo. Y es así como nosotros encontramos, por ejemplo, en las hortalizas, que son distintas las hortalizas, y Dios a cada semilla le dio un cuerpo diferente, es decir, una forma específica. Aunque son muchas hortalizas, cada hortaliza tiene su semilla que es diferente. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Aquí esta palabra que aparece como gloria significa, en el original, significa apariencia, significa consistencia. Cuando habla de gloria en este pasaje, está hablando de consistencia, de apariencia. Mire cómo lo dice, versículo 41. Una es la gloria del sol, es decir, una es la apariencia del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, es decir, cada estrella en su forma es diferente. Versículo 42. Así también, escuchen esto, es la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción. Es decir, después de que la persona ha muerto, el cuerpo se entierra. ¿Por qué se tiene que enterrar el cuerpo?
porque el cuerpo se descompone. Si no se sepulta el cuerpo comienza a oler mal. Por eso hay que enterrarlo. Pero escuchen esto, se siembra en corrupción y se resucita ¿en qué? En incorrupción. Los cristianos, los nacidos de nuevo, cuando nosotros morimos, después de que morimos, dice la Biblia, que seremos resucitados en un cuerpo incorruptible, un cuerpo similar al de Cristo. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. En debilidad, pero resucitará, dice, en poder. ¿Por qué en poder? ¿Por qué la Biblia dice que en poder? Porque va a ser un cuerpo similar a Jesucristo cuando Él resucitó. Un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se marchita. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, es decir, el cuerpo natural, la carne. Resucita un cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo como el de Jesús. Hay cuerpo animal, es decir, el cuerpo natural, y hay cuerpo celestial. Recuerde que Juan 3:6 dice que el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Es decir, un ser humano vivo formado del barro, y usted lo sabe. El postrer Adán, haciendo referencia a Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero. Noten, lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Primero nacemos nosotros, es lo que habla el apóstol Pedro, que es lo que habla de que nosotros hemos vuelto a nacer, pero un nacimiento que habla es, primero nacimos físicamente por nuestros padres y luego volvemos a nacer espiritualmente. Y es lo que la Biblia está corroborando aquí. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, refiriéndose a Adán. El segundo hombre, que es Señor, es del cielo, refiriéndose a Jesús. ¿Cuál el terrenal? Es decir, conforme a la naturaleza terrenal, es decir, de Adán, tales también los terrenales. O sea, como es Adán, también son los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Jesucristo, tales, es decir, iguales, también los celestiales. Igual en lo natural, cuando nuestros padres se reprodujeron, nacimos seres humanos iguales. Así es como nosotros heredamos, nos reprodujimos en esa naturaleza humana. Pero así, escuchen esto, así como humanamente, ya lo vimos en las anteriores lecciones, este es el cuarto tema, así como el hombre humano, así como nosotros comenzamos a desarrollar los rasgos físicos de nuestros padres, también cuando la persona nace espiritualmente, tiene que comenzar a desarrollar los rasgos espirituales de su Padre, que es Dios. Y tenemos que comenzar a parecernos a Cristo. Por eso es importante escuchar esto. Así como Adán se reprodujo en lo natural, también nosotros, si nacimos de nuevo, tenemos que reproducirnos en Cristo. Los seres humanos nacidos de nuevo, que fueron engendrados, que fuimos engendrados por Dios, tenemos que comenzar a sacar, a mostrar ese fruto que es el fruto sobrenatural que Dios ha colocado en nosotros. Versículo 49. Así como hemos traído la imagen natural, es decir, la imagen natural de Adán, así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también, noten esto, traeremos también la imagen natural del celestial, la imagen de que está en nosotros. Es decir, si Cristo está en nosotros, eso se tiene que reflejar. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, la persona humana, quiere decir la persona que no ha nacido de nuevo, si sigue lo carnal, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción, es decir, la parte pecaminosa, caída de nosotros, no puede heredar incorrupción. Si nosotros estamos en lo humano, no podemos heredar, y lo vamos a estar mirando ahorita, no podemos esperar que una persona que no ha nacido de nuevo esté dando frutos de un nacido de nuevo. No nació de nuevo y se está esperando que esa persona sea fiel. No ha nacido de nuevo y se está esperando que esa persona no se comporte como un pecador. Es completamente imposible. Concluimos entonces ese Pablo científico que nos muestra, y aquí llegamos a una conclusión. Escuchen bien esto.
tanto el comportamiento animal, es decir, el carnal, el humano, como el comportamiento celestial, depende de su naturaleza. En otras palabras, el comportamiento de una persona está reflejando o reflejará si es una persona carnal o es una persona espiritual. Lo que nosotros vemos del comportamiento de una persona es el resultado de su naturaleza. Si es una persona con su naturaleza caída y pecaminosa, pues lo que va a dar como fruto es eso. Si es una persona que nació de nuevo y es espiritual, pues lo que tiene que dar es fruto espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que es muy lógico, repito, muy lógico que uno pretenda que un hijo, que el esposo, que la esposa, que un familiar se comporte como una persona espiritual cuando es una persona carnal. Es muy, muy difícil. Vamos a estarlo mirando ahorita. Y la pregunta es, ¿por qué un perro se comporta como un perro? ¿Por qué será? Porque es un perro. Ladra como perro, corre como perro, come como perro. Pues, ¿por qué lo hace? Conclusión, es un perro. Y uno no puede esperar, escuchen esto, uno no puede esperar que un perro se comporte como un gato. Es completamente ilógico, es completamente alocado uno pensar, este perro se tiene que portar como este gato. No lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Por qué no lo puede hacer? Porque su naturaleza es de perro. Porque está ahí. Sin embargo, uno ve, por ejemplo, elefantes en los circos, que a través de entrenamientos y domamientos termina el elefante levantando sus manos y termina haciendo una cantidad de cosas. No está en su naturaleza, pero lo comienza a hacer. Pero tarde que temprano ustedes notarán, aquellos que están en los zoológicos y tienen leones y los doman y los leones hacen una cantidad de cosas, ustedes han visto que en muchas de esas ocasiones los leones, por más que estén adiestrados, sacan su naturaleza y terminan matando al adiestrado. ¿Sí lo han visto? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque está ¿dónde? Está dentro, está en su naturaleza. Y tarde que temprano va a sacar lo que está ahí. Es imposible, escúchenme esto, es imposible que un cerdito se comporte como una oveja. Es imposible. O sea, ¿cómo vas a pretender que un cerdo se comporte como una oveja? ¿Cómo vas a pretender que una cucaracha se comporte como una mariposa? Es completamente innatural. No existe esa posibilidad. Sin embargo, nosotros a veces queremos como forzar las cosas. Nunca el cerdo se podrá comportar como una oveja. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque su naturaleza es de cerdo. Su naturaleza es de marrano. Y por más que haga el esfuerzo, por más que se quiera, no se va a poder hacer. ¿Ustedes recuerdan la historia que les conté hace poquito del hombre que compró de mascota un puerquito? ¿Sí la escucharon? La voy a repetir si de pronto no la escucharon. Eso que en las ferias que venden animales, venden paticos, venden pollitos de colores y lo demás. Y a uno de los niños se le ocurrió, a un jovencito se le ocurrió pedirle al papá que le regalara como mascota un cerdito, un marranito, un puerquito. Y el papá, pero ¿cómo le ocurre? Si mire, tu hermano ha pedido un pato, tu otro hermano pidió un pollito y usted como que yo quiero un marranito, papá, regálame el marranito. Pequeñito, de esos rosaditos bonitos. Y él cogió su marranito, lo llevó a la casa y lo comenzó a consentir, comenzó a lavarlo, le echó talquito, le echó perfume, le puso un moñito y andaba para arriba y para abajo con su marranito mostrándolo como su mascota. Lindo marranito. Pero ¿qué sucedió un día? ¿Qué pasó un día? Que un día en un aguacero terrible se descuidó y en la parte de atrás del patio se llenó de lodo y el marranito fue y se revolcó allá. ¿Por qué se revolcó? Porque es su naturaleza. Y este chino cogió el marranito, lo comenzó a golpear. Marrano sucio, cochino. ¿Por qué hace eso? No ve todo el esfuerzo que tengo para tenerlo limpio. Y lo volvió a bañar, y lo volvió a perfumar, lo volvió a talcar. Y quedó bonito el marranito otra vez y le puso el moñito. Pero otra vez, apenas se abría la puerta, apenas le daba oportunidad, apenas se descuidaba, ¿qué pasaba con el marranito? Salía y se revolcaba. ¿Por qué lo hacía el marranito? ¿Por qué a pesar de estar tan bonito y a pesar de estar bañado, por qué finalmente él iba y se deleitaba y estaba en su salsa cuando estaban en el lodo? Porque es su naturaleza, porque es lo que le gusta. Estaba feliz. Para él su felicidad era eso, estar lleno de lodo, oliendo a mal y no su moño y su perfume. Eso es, escúcheme, lo que sucede en los diferentes, con respeto y todo, pero pues eso es lo que sucede con los diferentes centros
entre comillas, de rehabilitación. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos. ¿Qué pasa con los alcohólicos anónimos? Ellos llevan a la persona y a partir de terapias ahí encontramos los narcóticos anónimos, los neuróticos anónimos, las personas que están en drogas. ¿Qué es lo que hacen? Los organizan, los lavan, los peinan, los perfumen, les colocan su talquito, les ponen su moñito. Pero ¿qué pasa con ellos? Que apenas tienen oportunidad, otra vez vuelven a lo mismo. Por un tiempo parece que cambiaron, parece que fueron transformados, parece que como que sirvieron las terapias, parece que como que sirvió ese ambiente y ya no huelen a mal y lo demás. Pero apenas tienen oportunidad, nuevamente vuelven a recaer, dicen ellos. ¿Por qué recae la persona? Sencillamente por algo que es natural. Y es que por fuera los pueden arreglar muy bonito, los pueden perfumar muy bonito, pero si no hay un trabajo por dentro, si no ha cambiado su naturaleza, siguen siendo los mismos puerquitos de siempre. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. Por eso, y eso pasa también, escuchen, porque no solamente ocurre en esos centros, también pasan en esos lugares religiosos. Eso es exactamente lo que hace la religión. Eso es exactamente. No se ponga, no haga, haga esto, haga lo otro, pórtese así, haga lo otro. Y las personas aparentemente están bien. Y los familiares dicen, ¿cómo ha transformado? Mire ya su forma de vestir, mire ya cómo habla, mire no sé qué. Y pueden durante un tiempo estar así, porque le han impuesto dogmas y reglas, y están así. Pero apenas tienen oportunidad, sacan lo que está en el corazón. Y pueden servir en las iglesias, y pueden ministrar, y pueden cantar bonito, y pueden predicar excelentemente, y pueden estar bien perfumados, y pueden estar muy elegantes, y pueden tener su moñito y lo que sea. Pero mientras la naturaleza de esa persona no cambie, apenas se le abre la puerta, apenas abren una grieta, ahí sacan lo que verdaderamente está en el corazón de esas personas. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Será que por culpa de las circunstancias? ¿Por culpa de afuera? ¿Será que fue la amiguita que lo hizo caer en eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el pecado? Estaba en el corazón de la persona. Estaba ahí. Solo que antes no había tenido oportunidad. Solo que antes por querer guardar su apariencia, por querer guardar su hipocresía y su fachada, no lo mostraban. Pero apenas tuvieron libertad, sacaron lo que estaba en el corazón. Entonces mucha gente se confunde y dice, ay, aquel que era nacido no perdió su salvación. ¿Qué va a perder si nunca tuvo su nueva naturaleza? ¿Qué va a perder si nunca había nacido de nuevo como tal? Por eso Jesús dice, en un pasaje que vimos la semana pasada, que le dijo en el lavamiento de los pies de Pedro, le dijo, ya ustedes están limpios por la palabra, pero no todos. ¿Por qué? Escúchenme bien esto. Porque hay personas que aunque escuchen la palabra, que aunque sirvan en los ministerios, aunque hagan parte como lo hizo Judas del ministerio, aunque comían la mesa con Jesús, aunque dormía en la misma habitación de Jesús, aunque posiblemente hubiese hecho milagros, aunque fue comisionado para servir el ministerio y pudo desarrollar un ministerio, a pesar de todo eso, nunca había nacido de nuevo. Y esto no es el cuento que era y que después no es. No, es que nunca fue. Su naturaleza nunca cambió. Y lo vamos a estar mirando. Yo hago una pregunta. ¿Por qué un niño cuando va creciendo, cuando comienza a caminar y cuando comienza a desarrollarse, por qué al niño no se le enseña a hacer lo malo? Sino que al niño siempre se le enseña a hacer lo bueno. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no hay necesidad de enseñarle a hacer lo malo? No hay necesidad, mire, esto se llama mentir, aprenda a mentir. No, el niño lo hace de forma que natural, porque eso está dentro de él. Porque eso está dentro de la fábrica que fue colocada dentro de él. Esa fábrica que fue colocada dentro de él produce eso. Por eso al niño lo que hay que enseñarle es hacer lo bueno, porque hacer lo malo ya él lo sabe hacer, por naturaleza. Hago otra pregunta. ¿Un niño está enfermo porque tiene fiebre o tiene fiebre porque está enfermo? Repito, ¿un niño está enfermo porque tiene fiebre o tiene fiebre porque está enfermo? Cuando el niño se le lleva al médico, ¿el médico qué tiene que tratar? ¿Los síntomas, es decir, la fiebre, o tiene que tratar la causa por la cual viene la fiebre? Porque cuando el niño tiene fiebre, no es, démosle acetaminofén y controlemos la fiebre. Un momentico, es que la fiebre es un indicador que el niño tiene algo.
el niño tiene una infección. Entonces esa fiebre, lo que hace el cuerpo humano, prende las alarmas. Ojo, tiene fiebre. Entonces los papás y la mamá, ¿qué hacemos? Cuando tiene fiebre, démosle acetaminofén y ya, le controlamos la fiebre. No dejemos pasar de 40 y listo. Y ahí, entonces, ¿qué pasó? Le controlamos la fiebre al niño, pero el mal está dentro de él. Y la fiebre era un indicador de eso. Por eso cuando se lleva al médico, el médico no tiene que tratar el síntoma. El médico tiene, y ese es el gran problema de los sistemas. Notan que cuando el niño está enfermo y se le subió la fiebre, uno corre al hospital a llevar al niño y el médico dice, tiene fiebre, mire, déle este acetaminofén y gracias, y se fue. ¿Eso es un buen tratamiento? ¿Es lo correcto? No. Hay que mirar, esa fiebre es por algo. Hay que revisar hagamos estos exámenes porque debe tener algo el niño. No es normal que tenga fiebre. Y después vienen las consecuencias y después ya los problemas vienen mucho más graves. Eso es lo que hacen los centros de rehabilitación. Eso es lo que hacen los centros religiosos. Tratan con los síntomas del hermano. Tratan con lo que está mostrando. Pero no están tratando con la raíz del problema. Estos días estamos atendiendo un caso y cuando me contó el caso dije, no, el problema no es eso. El problema no fue ni el pastor, el problema no fue ni los líderes, el problema no fue absolutamente. El problema estaba en el corazón de esa persona. Y el problema es uno, no le gustó mucho, pero se lo dije. El problema es uno, esa persona no ha nacido de nuevo. Uy, pero pastor, si es que predica bonito, si es que canta bonito, puede cantar hermoso, puede predicar hermoso, pero mientras no haya nacido de nuevo, a tarde que temprano, eso va a salir a flote. ¿De acuerdo? Esa es la gran confusión de mucha gente. Ese es donde está el gran problema. Porque pueden lavarse por fuera, pueden perfumarse mucho, pero si no hay un cambio de naturaleza, no hay una certeza. Sigamos. Aquí viene una pregunta, que es la gran diferencia. Jesús, Dios, cuando comienza a tratar con nosotros, Dios trata con nuestros síntomas, Dios trata con esas manifestaciones externas, ¿o qué hace Dios? ¿Dios trata por fuera? ¿Qué hace Dios? ¿Dios trata dónde? En el corazón, en la raíz. Por eso usted encontrará lugares religiosos donde le dicen a las mujeres, con respeto, no se ponga pantalón, póngase faldas. Y cuando están en la iglesia están con sus faldas. Es más, ahí está el cubículo, entonces pase y alquile su falda con velcro y se la puso y ya, con falda. Y están en la iglesia. Pero apenas salen, se quitan eso. Eso es lo que trata la religión. O sea, mostrar cosas por fuera, pero que por dentro siguen con eso. Ese es el gran problema. Ese es el fracaso de la religión. Ese es el fracaso de los centros de rehabilitación. El tratar por fuera sin tratar por dentro. Cuando Jesús toma una persona, cuando Jesús trata con una persona, y esto va a ser toda la serie, el propósito de toda la serie es que el que no se ha convertido verdaderamente se convierta. Si después de esta serie no se convierten, yo ya me lavo las manos y digo, Señor, ya estuvo, ya ten misericordia ahí. Porque si después del conocimiento de la palabra las personas no se convierten, ¿qué más? Si la palabra no cambia a las personas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, es la respuesta de que Jesús vino a matar al hombre pecador, a la mujer pecadora. Eso es lo que viene Jesús. No viene a tratar con pañitos de agua tibia por encima. Jesús viene a tocar la raíz. Jesús viene a tocar el corazón para matar lo pecaminoso de nosotros. Gálatas 2:20, ustedes los conocen, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más que vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. O sea, ya lo que era de lo carnal, de lo natural, he muerto. Si ustedes vieron la invitación para la reunión de hoy, encontraban ese hombre frente a la cruz que poco a poco se iba llenando de la cruz hasta que finalmente va a quedar blanco. Esa es la imagen que estaba ahí. Es ese hombre que comienza tal vez con algunas cositas, pero en la medida que se va acercando a Dios, en la medida que busca a Dios, en la medida que busca la palabra, en la medida que entiende la palabra, Dios va tratando con él, va llenándolo de él, hasta que finalmente termina siendo un hombre donde todo lo negro y lo oscuro que era es quitado y ahora es una nueva criatura. Romanos capítulo 6, versículo 4, es el pasaje que dice que fuimos sepultados juntamente con él. Fuimos sepultados. Nosotros, mis amados, tenemos que ser sepultados con Cristo Jesús. Sepultar lo terrenal, lo carnal que hay en nosotros. Dice la Biblia, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados
morimos a nosotros, pero no para que sigamos haciendo lo que hacíamos antes, sino que dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, para que andemos ¿en qué? En vida nueva. El bautismo, por eso es un símbolo de haber muerto. Yo era un pecador, pero me bauticé, creí en Cristo Jesús, y cuando me bautizo estoy sepultando, dejando allá todo mi pecado, y cuando esa persona me levanta, entonces yo experimento que ahora soy resucitado, porque creí en Cristo Jesús, porque acepté el mensaje de Cristo, porque reconocí que soy un pecador. Entonces yo me bautizo porque estoy de acuerdo, me alineo a eso, y que así como Cristo murió y resucitó, así a través de este bautismo, cuando esté en las aguas, estoy dejando todo lo carnal, y cuando sea levantado las aguas, entonces de una forma espiritual estoy sintiendo que he dejado toda mi naturaleza, que el agua se llevó todo mi pecado y que ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso no es bautizarnos por bautizar. Ya me bauticé porque hicieron un llamado y nos bautizaron. Muchos se han bautizado, pero siguen con su vida. Y se pueden bautizar 3, 4, 5 veces. Pero ese bautismo no es para salvación. Este es un bautismo donde yo me identifico con Cristo y digo, voy a morir. Y cuando la persona hace la conversión, entonces viene algo que es importante. Viene la nueva naturaleza, y es como si Dios implantara en esa persona ese destructor de la muerte, y todo lo que éramos nosotros, el Señor comienza a sacarlo. Perdona nuestros pecados, comienza a cambiar nuestra forma de ser. Por eso dice la Biblia aquí en Romanos, así también nosotros andemos en vida nueva, conforme a la nueva naturaleza. Eso es lo que espera Dios de una persona que ha nacido de nuevo, que ande en su nueva naturaleza. Eso es un tema que vamos a estar tocando parte hoy y parte sobre todo la semana entrante. ¿Cómo es que andamos nosotros en esa nueva naturaleza? ¿Cómo es que tenemos que comportarnos entonces como cristianos? ¿Cuál es el comportamiento de un cristiano? Si es que verdaderamente es un cristiano. Mateo capítulo 7, aquí quiero hacer un paréntesis. Los pasajes en la Biblia originalmente fueron escritos todos de corrido. En la Biblia encontramos ahora unos subtítulos, pero esos subtítulos originalmente no fueron escritos. La palabra no fue escrita con título ni con subtítulos. Lo que pasa es que después los hombres, para mejorar la localización de algunos temas, le colocó unos subtítulos. Y muchas veces las personas se confunden porque piensan que cuando termina eso y arranca un subtítulo, entonces como si fuera otro tema, pero no es así. Realmente uno debe leer la Biblia de corrido. Y es la manera como vamos a poder entender Mateo capítulo 7, a partir del verso 15, leyéndolo de una forma de corrido, sin hacer caso del subtítulo que pueda aparecer ahí en un momento determinado. Mateo capítulo 7, a partir del verso 15. Dice la Biblia, guardaos de los falsos profetas. Guardaos. ¿Por qué la Biblia dice que guardaos de los falsos profetas? Porque Dios sabe que hay falsos profetas, pero que también hay verdaderos profetas. Se refiere a la gente nacida de nuevo y a la gente no nacida de nuevo. Los falsos profetas son no nacidos de nuevo. Porque vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, es decir, con acciones de afuera. La oveja por fuera tiene lana y por dentro su naturaleza es limpia. Y vienen vestidos por fuera como si fueran ovejas, pero por dentro no son. Mire cómo como Jesús lo habla. Pero por dentro, es decir, su naturaleza son ¿qué? Lobos rapaces. Es decir, por fuera se ven con lana, se visten igual, parecen ovejas. Pero por dentro su naturaleza no es una naturaleza limpia. ¿Son qué? Lobos rapaces. ¿Qué dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Infortunadamente, de una manera muy ingenua, o yo diría, para muchos, ignorante, muchos cristianos juzgan que tener fruto es tener una iglesia grande. Entonces cuando ven iglesias grandes, es una iglesia que tiene fruto. Sin importar que ese, entre comillas, pastor sea un pillo de primera. Sin importar que sea una persona con dudoso comportamiento. Pero mientras tenga multitud para la gente, dice, wow, tiene mucho fruto. ¿Será eso el fruto? Escuchen bien. El fruto, cuando dice la Biblia, no se refiere al tamaño de la iglesia como fruto. Porque si fuera así, cualquier cantante famoso,
cualquier grupo famoso, Tigres del Norte, Shakira, Juanes, cualquiera, llenan estadios, atraen multitudes, pero ¿son personas con frutos espiritual? Para nada. Cuando habla de fruto, escuchen esto, no se está refiriendo a este tipo de fruto. ¿Se refiere entonces a qué, pastor? Se refiere a las acciones, escuchen esto, a las acciones que produce el fruto de su nueva naturaleza. A ese fruto. Las acciones que produce tu naturaleza. Ese es el fruto. Sigue diciendo la Biblia, estoy en Mateo 7, 16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es imposible, porque la naturaleza de los espinos no es dar uvas, mientras que de la vid sí es el dar uvas. Es decir, no puede esperar de un cactus que dé uvas. ¿Qué cactus por qué no da uvas? Nunca va a dar uvas, porque la naturaleza del cactus no es dar uvas, sino dar ¿qué? Espinas. Y no puedes esperar de una vid, de un árbol de uva, que ese árbol de uva dé espinas, porque no va a dar espinas. ¿Qué es lo que va a dar ese árbol? Uvas. Uno no puede pretender que el uno dé lo otro. Versículo 7. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos. Escúcheme, da buenos frutos, lo estén viendo o no lo estén viendo. ¿Sí es así o no? Porque su naturaleza hace hacer cosas buenas. Por eso, mis amados, es imposible. Si tú ves un árbol de buenas naranjas, siempre ese árbol da jugosas naranjas, riquísimas naranjas, deliciosas naranjas, porque es un árbol que da buen fruto de naranjas. Ese árbol no dejará de dar buenos frutos. Pero dice aquí la Biblia, pero el árbol malo, esta palabra que dice aquí, el árbol malo, es una alegoría hablando de los no nacidos de nuevo. El árbol malo da frutos ¿qué? Malos. Está hablando de los falsos que parece que son, pero no son. De los que aparentan una cosa por delante, pero por detrás son otra cosa. Por fuera están con su moño, por fuera están perfumados, por fuera aparecen, parecen, simulan, pero realmente simplemente son unos puerquitos, tristemente. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible, porque por naturaleza tiene que dar o buen fruto o mal fruto, depende de su naturaleza. Por eso es que es imposible, mis amados, que escuchen esto, es imposible que una persona que no ha nacido de nuevo pretenda que con sus buenas obras ganarse la salvación. Porque las buenas obras son malos frutos. Si no ha nacido de nuevo, mis amados, por más que pretende una persona hacer cantidad de cosas, no, porque sus frutos son malos. Porque son los frutos pecaminosos, porque son frutos de la carne, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahí hay una pequeña lista, no está toda la lista, pero hay una pequeña lista, un pequeño muestreo de cuáles son los frutos de esa naturaleza caída. Si alguien quiere ver una persona con naturaleza caída, si alguien a través de la Biblia quiere mirarlo con el espejo de la Biblia para ver qué naturaleza tiene esa persona, pues basta con mirar la Biblia y encontrar en Gálatas 5, 19. Porque las obras de esa naturaleza caída son manifiestas, son evidentes. ¿Cuáles son? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que no ha nacido de nuevo, pues son los frutos que va a dar. Pero volvamos a Mateo 7, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pregunta, ¿a quién? Por sus frutos los conoceréis. Sencillo, a los que dicen ser cristianos y no son. ¿Cómo van a ser conocidos? Por sus frutos. Sigamos de corrido, sin tener en cuenta el título. Versículo 21.
no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y la voluntad del Padre es que le conozcamos a Dios y que conozcamos a Jesucristo, al cual el Padre ha enviado. Ese es el propósito. La voluntad de Dios es que lo conozcamos. Como dice la Biblia en Juan 1:11. A los suyos vino. ¿Y qué pasó? Y los suyos no lo recibieron. Versículo 2. Mas a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, escuchen esto, los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados. Es la palabra que estudiamos la semana pasada. Fueron engendrados por la voluntad de Dios, engendrados por Dios. Ahí se notan las dos naturalezas. La naturaleza salva, que ha sido engendrado por Dios, y la naturaleza caída, que está en sus pecados. Pero sigamos en Mateo 7, versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo entender estos versículos? Y los entendemos de acuerdo a la naturaleza. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no hicimos milagros? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Yo nunca los conocí. ¿Ustedes quiénes son? Ah, bueno, hicieron muchas cosas. ¿Qué prueba esto? Escúchenme, cristianos, sobre todo los que son tan inocentes, los que son tan ingenuos, que se dejan deslumbrar por milagros, que se dejan deslumbrar por un cantar bonito, que se dejan deslumbrar por una señal, por un prodigio que hagan, de alguien que ni siquiera ha nacido de nuevo. ¿Qué muestra eso? Personas que están injertadas en el huerto, pero que como el mensaje veamos esta mañana, son cizaña, pero que realmente no son trigo, que parecen, que están ahí, que hacen cosas muy parecidas, pero no son. Y uno les dice, tengan cuidado, no se dejen deslumbrar por personas que pueden aparecer y, ay, es que él sí es, llegó la solución, claro, el milagro, mire lo que hace. No se dejen deslumbrar por esos cantares bonitos. No seamos tan inocentes, mis amados. Revisemos, no pasemos, no colemos la palabra, filtremos la palabra, porque pueden hablar muy bonito, pero no sabemos la intención. Pueden parecer ovejas, pero dice Jesús que por dentro son como lobos. Ahora, muchos dicen, pero es que lo que me profetizó, eso me salió. Es que yo fui a un evento y vi milagros, porque yo mismo estaba enfermo, estaba enferma y fui sanado. Es un siervo de Dios, porque la gente se convierte. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Ellos son los que producen eso? ¿Por qué ocurren milagros? ¿Por qué ocurren cosas? ¿Por qué ocurren manifestaciones? ¿Por qué? La respuesta es una sola. No es por esas personas, es por la fe de las personas. Es porque la gente escucha con fe, que fue lo que Pablo dijo en Gálatas 3:2. Eso solo quiero saber de vosotros, dijo Pablo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces escúcheme en esto. Es decir, que un predicador o una predicadora o un cantante, entre comillas, cristiano, puede no ser nacido de nuevo. Puede pararse en un lugar. Puede hablar aún versículos de la Biblia. La gente se puede salvar. La gente puede recibir milagros. La gente puede nacer de nuevo y esa persona no ser un nacido de nuevo. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Por eso no podemos dejarnos deslumbrar por eso. Ese es el versículo, es la aplicación del versículo 22 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el Señor contestará, yo nunca los conocí. ¿Qué significa esa palabra conocer entonces? Esa palabra conocer habla de una intimidad profunda. Ustedes nunca tuvieron intimidad conmigo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que nació del espíritu, espíritu es. Ustedes nunca nacieron espiritualmente. Es decir, tuvieron un conocimiento intelectual, pero nunca
nunca tuvieron una conversión espiritual. Así hay muchos, mis amados. Hay muchos engañados que pueden terminar su carrera engañados diciendo soy un cristiano. Tienes el conocimiento intelectual, pero no ha habido una conversión espiritual. Y puede llevar años y años en la iglesia. Y repito, y puede servir. Si nosotros no mostramos eso ahorita, muchos van a terminar su carrera engañados diciendo estoy bien, porque asisto a una iglesia, porque no falto a las reuniones, porque Dios me usa, porque oro por el enfermo y el enfermo se sana, porque tengo un buen intelecto, porque tengo un buen léxico, porque hablo bonito, porque tengo mucha gente que me sigue. Muchos pueden terminar su carrera pensando que son buenos cristianos, pero a la final no ser cristianos. Pueden estar dentro del grupo. Yo nunca los conocí porque nunca tuvieron una conversión espiritual. Tuvieron conversión de los demonios, recuerden, un conocimiento de los demonios, pero no tuvieron un conocimiento verdadero del Cristo. Nunca se arrepintieron de sus pecados. Nunca permitieron que la nueva naturaleza estuviese en ellos. Nunca el Espíritu Santo moró en ellos. Y todo lo que hicieron fue por su capacidad humana, mas no porque Dios estuviese con ellos. Yo nunca los conocí. Es importante entender eso. ¿Cómo los llama el Señor a ellos? A esos que aparentan, que muestran. ¿Cómo los llama el Señor? Dice, lobos rapaces. Que por fuera aparentan ser ovejas, pero por dentro su naturaleza es de lobos. Entendiendo esto, mis amados, podemos comprender lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2. Aquí lo podemos ir entendiendo mucho más fácil. 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Hubo falsos profetas en dónde? Entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No sé si ustedes escucharon ese pseudo apóstol que está apareciendo por ahí, que dice que Dios le ha dado la capacidad, dice él, de poder orar por las personas que murieron sin Cristo y orar para que Dios los saque del infierno. ¡Qué mentira! Y ese falso apóstol invitó a otro, porque los lobos se juntan con lobos. ¿Sí han visto? Lobos con lobos, hienas con hienas, se juntan. Y Dios los hace. Trajo a otro y en un evento dijo lo siguiente: ustedes están esperando que Jesucristo venga por segunda vez. Y la gente naturalmente dijo, sí. Dijo, pues van a terminar engañados, porque Cristo no va a venir una segunda vez. ¿Será cierto eso? Es una herejía terrible. Porque cuando uno mira la Biblia, en Mateo 24:44, el Señor dice que estemos preparados, porque no sabemos cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Y que vendrá a la hora que nosotros ni siquiera estemos imaginando. Cuando menos pensemos aparecer. ¿A quién le vas a creer? ¿A Jesús? ¿O le vas a creer a ese anticristo que aparece por allá a hablar cosas que no son? Pero la gente se maravilla y la gente lo sigue. Escúcheme bien. Como muchos dejan de deslumbrar por tantas cosas, entonces terminan defendiéndolos a capa y espada. Y no me lo toque. No me hable de él. No. Defienden más a estos anticristos que al mismo Jesús que murió en la cruz. Y dan la vida por ellos. Ahora uno pregunta, ¿por qué lo defienden tanto? ¿No será de los mismos acaso? Y seguramente sí. Porque una persona que tiene la nueva naturaleza, cuando escucha una herejía, dice, no, esto no es. Y viene un estar diciendo, no, eso no es de Dios. Y toma cartas en el asunto. Y no se complace con eso. Porque prefiere creerle al Cristo de la cruz que a alguna persona que aparece. Que alguna persona que deslumbre. Es bien importante eso. Quiero dejarles sentado este principio. Escuchen esto. Nunca las manifestaciones sobrenaturales son el parámetro que Dios ha establecido para determinar si es de Dios o no es de Dios. Repito, nunca las manifestaciones sobrenaturales son el parámetro que Dios ha establecido para determinar si es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué les digo eso? Porque también el diablo puede hacer milagros. Así que no te dejes engañar. El diablo también puede hacer milagros. El que esté al frente de una congregación
tiene que demostrar la naturaleza de aquel que lo engendró. No seamos inocentes, mis amados, porque conozco de personas, muchas personas, y cada vez se suman, que en los púlpitos son unos, que al frente son unos, pero que afuera son otros. Por eso no nos dejemos engañar, no seamos inocentes, aprendamos a discernir, creámosle más a Cristo crucificado que a esos lobos rapaces. Amén. Porque yo me pregunto, este hombre que dice que puede orar por los que están en el infierno, entonces ¿para qué vino Cristo? Entonces ¿para qué vino Cristo y lo volvieron pedazos? Si viene otra persona y dice que tiene el don para orar y que es sacarlos del infierno, entonces ¿cuál será el sentido que hubiese tenido Cristo? ¿Para qué hubiese tenido que pasar Cristo por tantas cosas? Si otro viene y dice, no, yo tengo este don para hacer esas cosas. Vamos por favor ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Hablando de los falsos profetas, de los que parecen, Pedro dijo, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Perecerán en su propia perdición. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, es decir, una fábrica de pecado. Seducen a las almas inconstantes. Escuchen cuál es la presa de ellos, cuál es el manjar de ellos. Las almas, ¿qué? Inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, toman esas que están en las hojitas, que están ahí como sueltas, que están aquí, que están allá, que no se definen, que será que soy, será que no soy, será que vuelvo, será que no vuelvo, será que sigo, será que no sigo. Esas son las presas fáciles, las almas inconstantes, aquellas que les gusta que les oren para que sean prosperados, pues como ellos tienen ese espíritu de codicia en sus corazones, entonces les gusta. Dice la Biblia, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 22. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Refiriéndose a los falsos profetas, a esos falsos. Pregunta, ¿por qué el perro vuelve al vómito? Porque su naturaleza nunca fue cambiada. Y es ahí cuando encontramos personas que asistían a la iglesia y hoy los encontramos que se están revolcando en su propio vómito. Y es cuando te desconcierta. ¿Cómo fulano de tal? ¿Cómo fulana de tal? No es posible. Este es el versículo 22 que está ahí. Es la conclusión, que la naturaleza no ha sido cambiada. Es la naturaleza de todos los que habla aquí Pedro. Se le dio a conocer la palabra, conocieron la palabra, perfumaditos y lo demás, pero siguen llenos de su pecado en su corazón. En las iglesias, infortunadamente, mis amados, puede suceder eso. Que aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, dentro del lugar donde nos reunimos, todos nos podemos ver igualitos. ¿Cierto? Yo no tengo ninguna queja de ustedes aquí en la iglesia. Ninguna queja. Pastor, pero él cómo se porta en la iglesia, él cómo se comporta. No, él es juicioso, llega temprano, no. O sea, tengo lo mejor. Yo no tengo quejas de ustedes. Pero de puertas para afuera, no sé. Infortunadamente, personas que asisten a las iglesias, un día como hoy, se comportan excelente dentro de la iglesia. Los jóvenes se comportan de la mar. O sea, no tengo queja. Pero de puertas para afuera, vayamos a ver nuestro comportamiento. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Porque esa fue su naturaleza. Porque está ahí dentro de su corazón. Por eso, ¿qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan de Pedro? Que Pedro también en un momento determinado se deslizó. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro se quedó allá en el vómito. ¿Qué hizo Pedro? Se devolvió. Porque su naturaleza no le permitía. Falló, se equivocó, y es lo que estudiamos la semana pasada en 1 Juan 1:7. La sangre de Cristo, si fallamos, si nos equivocamos, si en un momento determinado, porque estamos en esta carne, en un momento determinado fallamos, si hemos nacido de nuevo, tarde que temprano el Señor nos acorrala y nos vuelve a traer. Pero si no vuelven, si reniegan de Dios, si se apartan de Dios y se terminan cada vez sumergiendo más en el mundo, ¿por qué no? Dice la Biblia, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Podemos fallar? Sí.
¿Podemos caer en un momento determinado? Sí. Proverbios 24, 16 dice que si 7 veces cae el justo, será levantado. 7 es un número perfecto. Podemos caer. ¿Y por qué es levantado? Porque su naturaleza, su nueva naturaleza, lo va a levantar. Es como el águila. Se dice que nos ha cambiado la naturaleza. Ya no somos como gallinas. Dice que nos ha dado la naturaleza, nos compara, la Biblia nos compara como las águilas. Como las águilas. Somos distintos, mis amados. Dios nos cambió la naturaleza. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Los muchos. Una cosa es el anticristo y otro los muchos anticristos. Los muchos anticristos son las personas que tienen piel de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Que por fuera están lavaditos, perfumaditos y con su moño, pero por dentro siguen siendo unos puerquitos, entre comillas. Dice la Biblia, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es un anticristo entonces? Es una persona que aparenta ser como Cristo, pero lo que hace encubiertamente va en contra de Cristo. Ese es un anticristo. Aparenta ser como Cristo, pero lo que hace encubiertamente, entiéndase en secreto, sin que nadie lo vea y lo demás, muestra verdaderamente lo que hay en el corazón. Primera de Juan 2:19. Aplica el pasaje entonces que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, parecían hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Con nosotros? ¿Con quiénes? Con los nacidos de nuevo. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, que no son hijos de Dios. Salieron para demostrar que ellos no son de los que no practican el pecado. ¿Ustedes se acuerdan del trigo y la cizaña? ¿Quién alcanzó a leer el mensaje esta mañana? El trigo y la cizaña. Son dos espigas que aparentemente son como idénticas, casi parecidas, con la particularidad que dentro de los capullos una tiene grano y la otra no tiene grano, no tiene nada. Se ven así, parecidas. Una tiene grano, la otra no tiene grano. Y cuando llega el tiempo de la cosecha natural, entonces las que tienen grano, ¿qué va a pasar con esas semillas que tienen grano? Pues son más pesadas y el peso de los granos le inclinan. El otro se mantiene. La cizaña se mantiene. Es un prototipo que la cizaña es un sinónimo de orgullo. Se mantiene altivo. Yo. Son los demás. La culpa es de otro. Yo no. Porque no reconoce. Porque no son capaces de agachar su cabeza y decir, yo fallé, yo me equivoqué. No tengo por qué echarle la culpa a mi esposa, no tengo por qué echarle la culpa a mis hijos, no tengo por qué echarle la culpa al pastor, a la iglesia. Yo soy el que estoy fallando. Yo soy el que me he equivocado. Yo soy el que estoy haciendo cosas incorrectas. Y no diga, es que qué culpa tengo, yo soy hombre. Eso lo miraremos en la semana entrante. Yo soy hombre, ¿y qué culpa? Si ella se me ofreció, ¿qué culpa? ¿No ves que soy hombre? ¿Qué quería que hiciera? Esa es una actitud, esa es una respuesta de una persona que no nació. Entonces, es bien importante entender eso. Concluimos esta parte. ¿Qué concluimos? Que para poder cambiar nuestra conducta, para poder cambiar nuestro comportamiento, para poder cambiar nuestros pensamientos, Dios tiene que destruir esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Que una persona que no ha pasado por el proceso de Dios, que no ha nacido de nuevo, es muy difícil que cambie su conducta. Es muy difícil que cambie su comportamiento. Es muy difícil que cambie su manera de pensar. Es muy difícil que esa persona sea diferente. Y se aplica perfectamente, podemos entender entonces, 2 Corintios 5:17, que usted lo conoce, no lo busque. De modo que si alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo saber que esa persona nació de nuevo? Porque es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es decir, es un antes de Cristo y un después de Cristo. Su pensamiento, su comportamiento era uno antes de conocer a Cristo y ahora es otro después de conocer a Cristo. Por eso, escúcheme muy bien, por eso, escúcheme. El viejo hombre
no se trata de nosotros ser reformados, de que nosotros somos rehabilitados. La iglesia no es un centro de rehabilitación. No se trata de eso. Lo que la persona tiene no es que ser reformado ni rehabilitado. Lo que la persona tiene es que nacer de nuevo. Por eso es que fallan, por ejemplo. Las personas que están en la cárcel, que están en el penal, muchos salen transformados, muchos. Pero yo tendría que decir, la mayoría no. Mientras están en el penal, ya cuando van a salir se portan bien. ¿Por qué se portan bien? Porque van a salir. Y entonces le dicen, pórtese bien. Porque si no se porta bien, lo mando al calabozo. Porque si no se porta bien, entonces su sentencia se la alargo. Entonces, ¿qué hacen? Se portan bien. Y les dicen, ustedes van a salir ya. Necesitamos que se porten bien, o si no los volvemos a traer a la cárcel. No, nos vamos a portar bien. Sí, señor, sí. Pregunto, ¿salen y se portan bien? Repito, algunos posiblemente sí. Pero la mayoría no. Y quiero ir más allá. Al contrario, salen peor. Salen con más mañas. ¿Es así o no? Muchos dejan de ser delincuentes. Sí, no voy a negar eso. Pero sobre todo aquellos que dentro de la cárcel les compartió de Cristo y Dios pudo haber hecho algo en sus vidas. No desconocemos ese trabajo. Pero quiero decirles que en lo natural, si no ha sido tocado por Cristo, es imposible que una persona después de que salga de un penal, de una cárcel, salga diferente. Ay, qué bueno, ya va a salir mi hijo, ya va a salir mi familia, ya va a salir mi esposo. Ahora sí va a salir cambiado, sale peor. Pueda que los primeros días salga sedita, decimos. Pero después saca. ¿Por qué? Porque es que mientras su naturaleza no ha sido cambiada, eso no va a hacer absolutamente nada. Por eso dice Pedro, en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos. O sea, nacidos nuevamente, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y escúcheme que aquí entramos en algo bien interesante. Ahí mismo en 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. ¿El Señor a quién le pide eso? Que sean santos. ¿A todos? ¿A quién le pide que sean santos? ¿A quién está diciendo que sean santos porque Él es santo? ¿Le está diciendo a quién? A los nacidos de nuevo, a los renacidos, a los regenerados. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la naturaleza de Dios dentro de ellos. Porque ya tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Y como tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros, nos podemos comportar como Dios. Sed santos porque yo soy santo. Dios, escuchen esto, Dios nunca le va a exigir a una persona algo que Él primero no ha dado. Por eso no podemos nosotros pedir cambios de una persona que no ha sido regenerada. No. Por eso es que muchas personas siguen sufriendo. Y el tipo es un adúltero, es un borracho, es un mujeriego, es un jugador, le pega a la mujer. Y como decíamos en días anteriores, la mujer se cansa y dice, me largo, ya no aguanto más, no soporto más esto. Y el tipo dice, ¿cómo se va a ir? No se vaya, yo te amo, mira que yo voy a cambiar. Y esta mujer inocente le cree a este hombre. No te preocupes, mi amor, yo voy a cambiar. Por algún momento cambia y la invita a tomar algo. La invita, vamos a cenar, la voy a llevar a un paseo, le voy a comprar esto para que te des cuenta que he cambiado. Ay, tan lindo. Se pone su moño, se coloca sus talcos, se perfuma, pero no va a pasar absolutamente nada, porque tarde que temprano saca lo que está ahí. Por eso tenemos, y aquí viene un tema bien importante, no sirve para nada tu cantaleta. No sirve para nada lo que tú le digas. No sirve para nada lo que tú le escribas. No sirve para nada que tú, si es tu hijo, lo castigues y le pegues. Y le digas, es que usted no sirve para nada. Porque mientras nuestro hijo, nuestra hija, el esposo o la esposa que nos ha convertido, mientras verdaderamente no conozca a Cristo, no va a pasar nada. Todo va a ser por un momento, pero su naturaleza está ahí. Pero Dios nos dejó un secreto la semana anterior, que yo no sé si tú lo quieras utilizar. Que nos dijo que nosotros podíamos tener entrada a la presencia de Dios. Y entonces escúchame, mujer, mamá o papá,
En lugar de ponerle tanta cantaleta a tu hijo o a tu esposo o a tu esposa, lo que tienes que hacer es, primero, saber que eres un nacido de nuevo. Y una vez que tú sepas eso, tú puedes tener acceso a la presencia de Dios. Es decir, puedes estar cara a cara con Dios y decirle: Señor, te presento mis hijos, mi hijo, mi hija, te presento mi esposo, te presento mi esposa. Señor, por favor, tócalo. Señor, por favor, tócala. Solo tú puedes cambiarlos. Y no es más cantaleta, mis amigos. No es más. Hablemosle a Dios. Si tenemos la autoridad, que revise el mensaje la semana anterior. Si tienes esa autoridad, puedes entrar a la presencia de Dios y entregar a sus hijos. Y creemos, yo creo, que el Espíritu Santo puede tocar esa vida. El Espíritu Santo puede transformar, porque el Espíritu Santo fue dejado para convencer de justicia, de maldad y de juicio a una persona. Es el único, no es tu cantaleta, eso no te sirve a estrategia. Es que vayas a la presencia de Dios. Y me hace recordar un testimonio de un joven de 23 años. Un día se acercó al pastor y le dijo: pastor, yo quiero decirte lo siguiente, yo tengo 23 años, yo lo conozco a usted hace 22 años. Porque mi mamá, desde que yo era un bebé, me presentó. Y desde un año de nacido, yo he venido a la iglesia. Llevo 22 años viniendo a la iglesia. Pero tan solo me convertí hace 6 meses. Los 22 años estuve en la iglesia por la cantaleta de mi mamá, por la cantaleta de mi papá. Porque me tocaba venir a la iglesia. Y yo iba a la iglesia porque me tocaba ir. Pero tan solo hace 6 meses yo me convertí al Señor. Y toda esa palabra que tenía durante todo ese tiempo, ahora se ha hecho vida en mí. Entendamos, mis amados. No es por nuestra cantaleta. Lo que tenemos que orar por, es que este hijo es, ora por tu hijo, ora por tu esposo, para que Dios toque el corazón de ellos. Y tú lo puedes ver ahí, y tú lo puedes tener durante muchos años ahí, porque tenemos que ir a la iglesia, y vamos a la iglesia, y es la deserción grande que vemos. Hijos, niños que de muy pequeños estuvieron en la iglesia, buscando a Dios porque les tocaba venir. Pero apenas tienen ya, se les engrosó la voz, apenas ya son grandecitos, tomen su rumbo. ¿Estuvieron verdaderamente convertidos? ¿Buscaron a Dios de corazón? ¿Venían a la iglesia porque sentían, deseaban algo de Dios? ¿O venían porque por la presión de sus padres? Por eso tenemos que orar por nuestros hijos. Porque pueden aparentar muchas cosas, mis amados. Pero el día que menos pensemos, nos decepcionan tanto y la gente dice: wow, y la hija del pastor y el hijo del pastor tienen palabra, pero de ahí a que uno tenga que velar por ellos, cuando son bebés, sí, mis amados. Después de cuando son creciditos, cada quien toma sus decisiones y paga las consecuencias de sus decisiones. Pero nuestra labor siempre será, como padres, estar orando por ellos. Jesús, Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Ahora Dios a los hijos les puede exigir eso. Sean santos. Antes no lo podía hacer, porque Dios en su sabiduría dice: ¿cómo le voy a exigir a este que sea santo si ni siquiera es mi hijo? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a exigir que sea un apartado del mundo y que se acerque más a mí? ¿Cómo le voy a exigir? Antes no lo podía hacer. Pero cuando es hijo, le dice: usted tiene que reflejar mi carácter. Ese va a ser un tema de la semana en plan. El fruto de la nueva naturaleza. La vida de la nueva naturaleza. Efesios capítulo 4, versículo 17, para ir aterrizando. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, es decir, que ya no vivas. ¿Como quién? Como los otros gentiles. Es decir, como los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Es decir, que no participan de la vida de Cristo, que lo conocen intelectualmente, pero nunca tuvieron una participación de la vida de Cristo, andando en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido de la vida de Dios. Por la ignorancia, habla de la naturaleza antigua, pecadora, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, entiéndase, con diligencia, con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Mas vosotros qué? No habéis aprendido así de Cristo. ¿Quién era Cristo? Cristo se conoció de una forma alegórica como el Cordero de Dios. La Biblia lo compara a Cristo como un cordero.
cómo se comportaba Cristo, mis amados. Ustedes saben que todos los animales por naturaleza, Dios los creó con instinto de ataque y de defensa. ¿Saben? Por naturaleza. Y es así como encontramos animales que atacan con sus garras, atacan con sus dientes, se defienden. Otros vuelan y se escapan de ser presas. Pero escúcheme eso, el único animal que por naturaleza no se defiende ni ataca es el cordero. Es el único. Y Dios seguramente cuando lo creó pensando en su hijo. Porque Jesús, dice la Biblia, que Él nunca, a pesar que vinieron momentos difíciles en su vida, nunca atacó, nunca se defendió, se mantuvo callado. Y cuando Dios dice, escúcheme en esto, Dios dice que quiere que tengamos la naturaleza de Él, es porque nosotros tenemos que ir desarrollando ese tipo de cosas en nuestra vida. Pero nosotros queremos seguir atacando. Pero es que me dijeron, pero es que me agredieron, pero ¿cómo no me voy a defender, pastor? Pero sí, mire lo que me hicieron. ¿Tienes una actitud de oveja? ¿O eres un cabro que vive saltando para aquí y para allá? ¿O eres una hiena que se la pasa defendiéndose con el uno y con el otro? Porque cuando Dios nos dio la naturaleza, nos hizo semejantes a Él. Hay un pasaje en la Escritura, en Hechos 8:32, dice que como oveja fue llevado a muerte, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilaban, así no abrió su boca. Y algo que me llamó la atención preparando este mensaje es eso. Lo que dice Juan capítulo 10, versículo 14. El Señor se compara como el pastor. Y el Señor dice, yo soy el buen pastor. Y conozco ¿qué? ¿Mis qué? ¿Por qué no dijo mis jirafas? ¿Por qué no dijo mis elefantes? ¿Por qué no dijo mis tigres? Dijo ¿qué? Mis ovejas. Porque Dios espera que nosotros tengamos esa naturaleza. Pero dice, y mis ovejas me conocen. La oveja es el único animal que no fue hecho para estar por allá como una vaca solo, para estar por allá como un elefante. No, fue hecha para estar en comunión. La oveja como tal no se puede defender sola. La oveja tiene una característica, es que la oveja es de vista corta. Entonces por eso precisa de que tenga un pastor para que la esté guiando y la esté alimentando. Por eso aquí dice, yo soy oveja de Dios y ando sola por allá. ¿Yo para qué me congrego? ¿Yo para qué busco de Dios? Yo puedo sola. Error. Por eso la dice que no dejándonos de qué? De congregar, como algunos tienen por costumbre. Porque Dios sabe que en cualquier momento esas ovejitas sueltas puede venir el lobo y la hace presa fácil. Capítulo 28 de Efesios 4. Como ya tienes esa nueva naturaleza dada por Dios, podemos vivir esta palabra. Escuche, el que hurtaba, ¿qué dice la Biblia? No hurte más. Es decir, la nueva naturaleza debe llevarte a eso. Lo que tú hacías, ya no lo hagas. Aquello que hacía que agredía la voluntad de Dios. Sino que dice, sino trabaje haciendo con las manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ya tú no eres del reino del mundo, tú eres el reino de Dios. Y como eres hijo del reino de Dios, entonces debes producir buen fruto. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Es decir, fuiste asegurado, fuiste preservado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Después vamos a hablar de las recompensas. Escúchenme en esto. Pero pastor, es que me cuesta. Obedezcamos a Dios, mis amados. Así no entendamos. Demos honor a esa nueva naturaleza. Luego vamos a hablar, cuando nosotros le obedecemos a Dios, que será un tema que vamos a estar tratando, cómo por simplemente ser fieles a Dios, aunque no entendamos muchas cosas. Dios, si tú dices que quite esto, lo voy a quitar. Si tú dices que tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Si tú dices que no tengo que hacer esto, no lo voy a hacer. Esa obediencia, eso que nosotros hagamos, va a traer a futuro una recompensa. Pero tengo que decirles, antes de ir, que tristemente muchos se van a quedar sin el galardón. Repito, pueden ser salvos,
pero se van a quedar sin el galardón. ¿Por qué sin el galardón? Porque no obedecían la palabra, porque no hacían nada para Dios. Dicen, pero yo todo el tiempo estuve ahí sentadote y solamente pensando en mi rollo, en mi problema, en mi dificultad, y no hice nada para Dios. No le compartí a nadie de Cristo. No llevé a nadie a los pies del Señor. Solamente me dediqué fue por mis cosas y no tengo fruto. Y ya mire los años que llevo en la vida cristiana y no tengo fruto. Y voy a tener que pasar una vergüenza porque el día que tú estés delante de Dios y Dios diga, sí, tú eres algo porque aceptaste a Jesús, porque te caminaste, tú eres un hijo de Dios. Y mi galardón, no vas a recibir ni un maní. Nada. Porque no hemos hecho nada para la obra de Dios. Porque nos hemos preocupado más por nosotros que por hacer crecer el reino de Dios en esta tierra. Estamos más enfocados en que Dios me hable, que Dios me diga, que Dios me sane, que Dios me restaure en nosotros, porque nos hemos vuelto unos egoístas, pensando solo en nuestro bienestar. Y no estamos dando fruto. Y no estamos siendo transformados ni siquiera. Y menos ir a transformar a otras personas. Su salvación, repito, se mantiene intacta. Pero será otro mensaje que compartiremos. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Siempre que tocamos el tema del perdón, encontramos personas que aún no han resuelto este asunto. Y pueden seguir viniendo a la iglesia, y pueden pasar años, mis amados. Pero si uno mira el corazón de esa persona, son personas que aún siguen sin poder perdonar. Y volvemos a la misma pregunta. Si Jesús, si Dios está diciendo, perdone a los otros, es porque Él te ha dado la naturaleza, la capacidad y el poder para que tú puedas perdonar a otros. Pero es que no lo perdono, pastor. Pero es que lo que me hizo. Sigue en eso. Mantente ahí. Pero Dios da una orden. Dios está dando una instrucción. Y nosotros decidimos si obedecemos o no obedecemos. Pero lo que quiero decir es que parte del fruto de un nacido nuevo es que tiene que perdonar a Dios. Perdón. No importa lo que te han hecho. Ya Él tendrá que arreglar o ella tendrá que arreglar el asunto con Dios. Pero por tu parte, obedece la palabra. Y este es que si nosotros no hay cambio, no hacemos cambio en nuestra vida, mis amados, infortunadamente triste para muchos, simplemente fuiste un religioso. Inclina tu rostro, por favor. Oremos al Señor.